Sí, así es, Ricardo, estamos ya en línea directa y lo ponemos al aire al director de el portal sierradelaventana.com.ar, quien estuvo haciendo días atrás, como decíamos, la gran cobertura de todo lo ocurrido en la comarca serrana en cuanto a los incendios. Ricardo, al aire. Muy bien. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno. Contanos un poco, antes de ir a la cuestión de esto que nos tuvo preocupado varios días, ¿quién es en realidad Sergio Marto? ¿Quién es? Soy un habitante más de Sierra La Ventana de hace muchos años, que bueno, antes me dedicaba a la parte turística, por eso he recorrido mucho las sierras y sé lo que hemos perdido con estos incendios. Y bueno, desde hace ya 15 años que tengo el portal de turismo de Sierra La Ventana, que bueno, mi trabajo en realidad es dar a conocer las cosas buenas y no lo que hemos estado viviendo estos últimos días, pero bueno, a veces uno hace un poco una excepción en esto para poder llevar un poco más de información precisa y de tener un seguimiento para que la gente sepa lo que pasa en realidad y a fondo, y podamos de alguna manera el día de mañana prever estas cosas para que no vuelvan a suceder, ¿no? Yo decía hoy, Sergio, a manera de presentación tuya, cuando inaugurábamos el programa de hoy, que fuiste sin quererlo un testigo privilegiado, ¿no? Yo he visto fotografías aéreas tuyas que realmente son espectaculares y que uno las debe colocar dentro del contexto del catástrofe, ¿no? Porque realmente son de una impresionante realidad, una hiperrealidad, ¿no? ¿Vos esto lo hiciste en avión, con dron? ¿Cómo lo lograste? No, en algunos casos ha sido con dron. En otros casos no han sido imágenes mías. Ha habido mucha gente que ha colaborado con esto, que me conoce de muchos años y también aporta lo que puede, porque sabe que esto ya es una cuestión desinteresada, entonces trasciende, digamos, los límites de lo que uno prevé y colabora, como por ejemplo habrás visto que hay un par de videos desde avión de lo que pasó ahora, del incendio sobre el cordón Ventana, que no era yo el que estaba, a pesar de que la gente pensó, no era yo el que estaba sobrevolando, sino fue alguien más que me pasó las imágenes. Después otras imágenes que fueron aéreas en altura, sobre todo de noche, esas sí fueron las captadas por mí con un dron, y después el resto son imágenes que recorrí como ayer. Me tocó casi que lo agarraba justo a quien o al momento en que se iniciaba ese pequeño foco nuevo ayer al mediodía cerca del Parque Torquín. Justo estaba recorriendo toda la zona quemada, capturando fotos de lo que había quedado, digamos, el día después, donde ya estaba todo controlado para ver cómo era que había quedado todo. Y circunstancialmente yo estaba en la base del Cerro Ventana y me encontré con los guardaparques que estaban haciendo guardia permanente ahí en la zona del Abra y que me estaban avisando de que acababan de volver a prender fuego en un sector ahí cercano a Vialidad Provincial, al puesto de Vialidad Provincial. Entonces, y yo había pasado por ese lugar hacía menos de media hora, había pasado por ahí, o sea, si hubiera sido minutos más, minutos menos, capaz que encontraba el momento justo en el que estaba empezando todo. Pero bueno, por suerte ayer llovió mucho y creo que esta historia, por lo menos por este verano, creo que ha terminado, o quiero pensar que ha terminado, ¿no? Sergio, ustedes y algunas autoridades de Torquín sostienen la hipótesis de que estos incendios en general son ocasionados maliciosamente, ¿no? por personas. Digamos, ¿qué los lleva a tener esta hipótesis? ¿En qué se basan? Bueno, separemos que hubo dos incendios, o sea, digamos, si separamos las sierras, y sobre todo para el lado de Pringles, que creo que fue la primera vez que les toca a ustedes vivirlo mucho más de cerca, porque si recordarás, en el 2014 tuvimos otro incendio que consumió casi la misma cantidad de hectáreas, alrededor de 40.000, pero fue casi todo sobre el cordón Ventana y la zona norte de la sierra, sobre el cordón Pillahuinco, que es lo más cercano hacia Pringles, ¿no? En esta oportunidad tuvimos un primer incendio a fines de enero, creo que fue que empezó, que fue lo que ocasionó el tren, que sabemos que fue intencional, accidental, por deficiencias del ferrocarril y del mantenimiento de la limpieza del ramal. Pero este segundo, que se inició en el acceso al Abra de la Ventana, todo indicaría que pudo haber sido intencional. Digo indicaría porque la verdad que no se tiene certeza. Se dijo, por lo menos el intendente de Torquín dijo que estarían individualizados porque trascendió de un vehículo que fue observado, pero todavía sigue siendo trascendido si no hay nada concreto o ratificado sobre esto. Yo sinceramente te digo, de lo que yo he visto, todavía tengo mis reservas sobre si realmente fue intencional o fue accidental.
porque yo no descartaría que con la seca que estábamos viviendo, con el nivel de pajonales que se ven en la ruta, y justamente en el sector del Abra, y el tremendo calor que hay, sumado a los turistas, que es muy común que paren sobre las banquinas para sacar fotos, que algún caño de escape de algún vehículo en mal estado pudiera haber causado todo esto. O sea, como te digo, o sea, todos son hipótesis, todavía no hay nada confirmado, no hay nada concreto. Si vamos al hecho de que haya sido intencional, hay muchas motivaciones que podrían haber llevado a que fuera así, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo turístico. Cada uno de ellos tiene larga tela para cortar, como quien dice. Pero bueno, como te digo, son todos trascendidos hasta el día de hoy, que esperemos que en el transcurso de los días, ahora que ha llovido y todo ha pasado, se pueda empezar a dar a conocer para que se puedan tomar las medidas necesarias, sea cual fuere la causa, y que no vuelvan a repetirse, porque realmente el daño que le han causado a la sierra, sobre todo lo que no se alcanza a ver a simple vista, porque el paisaje es solo una parte de todo. Arriba de las sierras tenemos especies endémicas valiosísimas, obviamente que son, como digo, endémicas, únicas en el mundo, y el daño que le causa a la naturaleza y al paisaje es inconmensurable. Y conoce sabe de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Te referís fundamentalmente en este caso a plantaciones, a árboles? Los árboles, ahí es donde entrarían las razones ambientales, si podríamos llamarlo de alguna manera, porque para mucha gente que todavía no sabe muy del tema, tanto los árboles como las retamas que hay en la zona del Abra son especies exóticas, ¿sí? O sea, son especies que no deberían estar en ese paisaje, pero que fueron introducidas y que causan un desequilibrio en el ecosistema del lugar, atacando de alguna manera o arriendo con las especies endémicas. Por ahí vendría una de las teorías que se habla de hace muchos años, de pseudoambientalistas. Digo pseudoambientalistas porque un ambientalista que considere que la manera de frenar la invasión de exóticas es prender fuego a la tierra me parece algo totalmente descabellado, pero es una de las hipótesis. Pero ya te digo, los árboles son muy lindos, te da un paisaje magnífico, a mí me encanta personalmente, pero lo cierto es que están alterando el ecosistema de la sierra, que no es el autóctono del lugar. Sergio, en lo referente a las consecuencias, digamos, de todo esto que pasó, bueno, primero no hubo que lamentar problemas, digamos, de lesiones graves o pérdida de vida de seres humanos. ¿Qué pasó con los animales? Que es la otra preocupación, digamos, una vez superado el tema humano, uno piensa en los animales. ¿Hubo en esto pérdidas? ¿Se conocen datos? Bueno, te hago la salvedad. Lesiones hubo en el primer incendio que cubrió la parte de las sierras del Pillahuinco, hubo 3 bomberos accidentados y uno grave. Sí, me acuerdo, tenés razón. Uno estuvo grave, sí, tenés razón. En lo que es este segundo incendio del Cordón Ventana no hubo accidentados, y en lo que respecta a los animales, sí hubo, es lógico. El tema es que como el grueso de los frentes de fuego se desarrollaron sobre las sierras, y eso, vos imaginate que hay quebradas profundas, o sea, los animales, hay muchísima variedad de animales, desde los más pequeños hasta los más grandes, como los pumas, los jabalíes, y eso implicaría poder hacer un relevamiento muy profundo de la sierra, lo que es muy difícil de lograr, pero por lógica seguramente ha habido pérdida de fauna en toda la extensión de lo que se quemó, ¿no? En cuanto a instalaciones de campo, de alguna manera decir, bueno, sé que por ahí se han quemado algunas instalaciones de mangas y corrales, pero hablando propiamente de las poblaciones, de los cascos de estancia o puestos, ¿hubo algún caso particular? Mira, hasta donde yo sé, creo que no, porque justamente la tarea de los bomberos, o sea, convengamos que en y en todos los incendios, cuando se desarrollan sobre la sierra, es prácticamente imposible que los bomberos puedan frenar a 1000 metros de altura un frente de fuego donde ponen en riesgo su vida, con los pocos equipamientos con los que cuentan, y con los hechizos aviones, que realmente fue muy poco lo que se pudo hacer por el tema del viento. Entonces se concentran, digamos, en frenar los frentes cuando van llegando a los cascos de las estancias o los pueblos, que es lo importante, lo principal, digamos, de todos estos incendios. Hasta donde yo sé, creo que no hubo ningún daño grave en propiedades.
pero bueno, eso tendrías que consultarle con la gente de bomberos que sea más específica sobre qué Cerro Saldo arrojó. ¿Cómo le llegó al...? Porque en algún momento estuvo un poco en riesgo el paraje El Mirador. El paraje El Mirador, a ver, ¿se referirá a la estancia del Mirador? No, al que está en el Abra mismo, ¿no? Lo que es el hotel El Mirador, decís. Claro, exacto, lo de Maipach. Eso, a ver, vos tenés el Cerro Ventana, al pie del Cerro Ventana está el complejo El Mirador, y pegado ahí está la ruta, exacto, 76. Exacto. El fuego se desarrolló por el otro frente de la ruta. O sea, nunca pasó la ruta. No logró pasar la ruta, que eso fue también un trabajo a destacar, porque ahí es donde digamos que todo ese tramo del Abra de la Ventana es un punto neurálgico, porque neurálgico y a su vez de barrera del fuego, porque al tener los puentes por los cruces de los arroyos, muchas veces se ha ganado, como fue el fuego del incendio que hubo grande del año 2014, que empezó en Villa Serrana La Gruta, y al haberse ganado por debajo de uno de los puentes, es donde se desmadró, pasó la ruta y terminó abarcando todo el resto del cordón Ventana hacia el sur. Entonces, en esta oportunidad, los bomberos trabajaron muy bien para poder contener eso y que la ruta no pasara, que el fuego no pasara de la ruta, y por consecuencia se terminara prendiendo fuego el Parque Torkins, el Cerro Ventana y, bueno, obviamente el complejo El Mirador. Claro, que ahí no se afectó. El pie del Cerro Ventana está intacto, el complejo El Mirador está intacto, campamento base, eso está todo intacto. Hay una foto que publiqué yo ayer de ese sector justamente, donde se ve clarita la ruta, el fuego del lado de la ruta, del lado sur de la ruta, y todo sano, digamos, del lado norte de la ruta. Fíjate qué detalle aportás, ¿no? Porque uno a veces piensa que la ruta en sí mismo provoca una barrera de contención, pero no tiene en cuenta por ahí alcantarillas o puentes, ¿no? Que pueden ser... Y además sumarle a las alcantarillas también los animales, porque muchas veces sucede que sí, un animal va prendido fuego, cruzan la ruta con su pelaje prendido fuego, y ahí terminan causando que el fuego logre pasar la barrera, ¿no? Sí, realmente es muy, pero muy complejo. Bueno, la historia terminó, la lluvia, si bien es cierto que se retrasó unos días, llegó y en caudales muy importantes, ¿no? Porque ahí llovió, en la Sierra Alta llovió 80 milímetros o más. Sí, dependiendo de los sectores, entre 70 y 80 milímetros, que para todo lo que veníamos viviendo vino bárbaro realmente. Es más, se dio un acontecimiento único que yo he vivido acá, jamás lo vi, que los arroyos bajaran negros porque el agua arrastraba las cenizas de la sierra. Sí, la verdad que con todo este acontecimiento tremendo, ¿no? Indeseado desde todo punto de vista, pero queda material fílmico y fotográfico para realmente, si a alguien se le ocurre hacer una película, un corto, un documental, fantástico, ¿no? Porque todas estas variaciones son irreproducibles desde el punto de vista de la edición, ¿no? De la manera que estas tomas fotográficas y esas filmaciones realmente arrojaban a mí me impresionaron realmente. Sí, pasa que realmente contamos con una sierra con una magnitud en extensión y en altura realmente increíble, y a eso si le añadís el elemento del fuego, se vuelve algo realmente impresionante, pero dantesco. O sea, dantesco, realmente. La definición, yo siempre lo definía como dantesco, ¿no? Porque realmente es eso, ¿no? Sergio, terminado un poco el tema vamos a hablar un poco de lo bueno de la comarca. ¿Cómo cierra esta temporada la comarca? La verdad que cierra con muchas interrogantes, porque desde que yo vivo acá, creo que no hubo una temporada como la que hemos vivido, creo que acá y en toda la provincia de Buenos Aires. Eso sumado a la economía y a todo lo que nos viene pasando, creo que fue lo que influyó, pero no dejó los resultados que la gran mayoría esperaba. Pero bueno, con esto del incendio fue como la cereza en la torta, digamos, ¿no? Cuando decís no provocó las ganancias o las utilidades, ¿a qué te referís puntualmente? No hubo el flujo de demanda que habitualmente años anteriores había, y sumado a la inflación que estamos viviendo, es como que aquellos que pudieron trabajar en un 90%, supongamos, la rentabilidad en cuanto a la rentabilidad que le quedaba a cada cabañero no fue la deseada.
porque realmente hoy en día creo que en todo negocio está pasando exactamente lo mismo. Aparte, convengamos que nosotros, los que vivimos de turismo en Sierra La Ventana, Villa Ventana, venimos arrastrando desde muchos años muchas dificultades sin resolver. Particularmente, justamente, si tomamos como ejemplo esto que nos acaba de pasar con los incendios, de una serie de cosas que hay que hacer y que no se hacen y que, bueno, que hubieran podido contener un poco más el avance del fuego y que esto no afectara tanto los lugares tan valiosos que tenemos, ¿no? En la Argentina se da casi permanentemente aquello de que uno puede simbolizar con aquella famosa frase que dice: después que el chico se ahogó, María tapó el pozo, ¿no? Aquí sí. el pozo es la prevención. Después de un acontecimiento de estas características, la racionalidad impondría que tenemos que ponernos a pensar seriamente en de qué manera, desde el punto de vista de la prevención y de la previsión, podamos circunscribir, por ejemplo, el fuego de pronto a los sectores más altos de la sierra, porque sabemos que allí es imposible combatirlo, ¿no? O se hace tremendamente difícil. Tal cual. ¿Alguna vez se ha pensado en generar barreras a través de labores culturales de la tierra? Me estoy refiriendo a pasturas de verano y demás, que hagan una suerte de círculo en la base, en las primeras estribaciones, donde las herramientas puedan actuar. ¿Se ha pensado alguna vez algo de eso? Claro, pasa que lo primero que hay que tener en cuenta, digamos, es en el caso de la generación de los incendios, son los puntos neurálgicos donde sabemos que se generan, ¿sí? Y hablamos de que ¿cómo se llaman los cordones cuenta? No, se me fue la palabra. Los banquinas. De la ruta. Las banquinas. Fue la palabra. Las banquinas. Si no se le da un mantenimiento adecuado de limpieza a las banquinas, empezando por ahí y siguiendo con los campos, con que todos los dueños de estancias hagan los cortafuegos que se les demanda todos los años antes del verano, sería mucho más difícil que los fuegos pudieran abarcar tantas extensiones. Convengamos que desde hace más o menos 10 años para acá hemos sufrido estos incendios grandes. Antes no eran tan frecuentes y se producían, pero no tomaban la magnitud que han tomado ahora. Y también convengamos que este gran incendio que hemos tenido ahora no es la primera vez que sucede. Hace 4 años atrás también lo tuvimos. O sea que una vez puede ser, ya 2 veces algo estamos haciendo mal. ¿Me explico lo que digo? Sí, correcto. Hay toda una serie de cosas que primero pensando que yo no soy persona idónea para poder afirmarlo, pero por sentido común me parece, y por lo que todo el mundo habla y dice, hay toda una serie de cosas que se pueden hacer en cuanto a prevención, en cuanto a medidas de que los bomberos cuenten con más recursos para poder combatir estas situaciones que no son iguales que los bomberos que están combatiendo fuegos en el medio del campo, porque acá se le suma el elemento de las sierras, de las quebradas, y de todo lo que tenemos acá, que es muy particular, dificulta aún más todavía, y eso demanda que cuenten con herramientas como los hidroaviones, los helicópteros y todo lo demás, y ayudaría a poder combatirlo con más rapidez al fuego y con más eficacia, para que no se desmadre y abarque tanta superficie serrana acá en la región, ¿no? Bueno, esperemos que estas cosas no caigan en vano, ¿no? Si algo tienen de bueno estas situaciones, es que llaman a la alerta y bueno, y detrás de estas cuestiones, vos hablabas de sentido común, es tan difícil aplicar el sentido común, pareciera en la Argentina muchas veces, ¿no? Uno no es un experto en estas cuestiones, pero yo pensaba, al ver las tomas aéreas, pensaba que se puede circunscribir el fuego o los contrafuegos a los sectores más bajos de la serranía, donde justamente se provocan los incendios. Es bastante difícil que se provoque, puede darse, ¿no?, que se produzca un incendio en la altura, pero normalmente es de los sectores bajos, avanzan hacia lo alto de la sierra, depende de los posicionamientos del viento, ¿no? Es muy difícil, casi imposible, diría yo, que un incendio se inicie sobre la sierra. Si tuviera que buscar una manera de que se causara naturalmente un incendio sobre la sierra, hablando naturalmente, no intencionalmente, Sí, claro. Una tormenta seca con caída de rayos, que son los que habitualmente todos los años se producían, creo que sería la única razón lógica de un incendio generado naturalmente sobre la sierra. Pero el 90% de los casos de los incendios que hemos tenido han sido generados o por maquinaria agrícola que estando haciendo tareas en el campo, lo mismo como lo que te contaba de los caños de escape de los vehículos,
la misma maquinaria agrícola también ha causado incendios en los campos. Entonces, ahí generalmente es donde se generan los incendios accidentales por la presencia del hombre, básicamente, ¿no? Claro, porque claro. viene Sí. todo por ahí. Forma natural es muy difícil, tendría que haber un vidrio, que tendría que llegar ese vidrio a ese lugar. O sea, no es tan fácil que los fuegos se inicien sobre la sierra. No, por eso digo que todos los casos fueron abajo. Claro. Los últimos años fueron abajo. Que estaría donde tenemos que protegerlo. Sergio, te agradecemos mucho estos minutos, todo lo Por que favor, nos has aportado y también lo que has aportado durante todos estos días, que naturalmente aquí tanto la radio como el diario han reproducido y que, digamos, valoramos mucho tu trabajo. Por eso te agradecemos esta gestión. Y nos reiteramos a tus órdenes, ¿no? Cuando necesites algo favor. de aquí, estamos... Todo lo que les pueda colaborar, sabe que estamos a disposición, y yo les agradezco a todo el equipo ahí de FN Ciudad y a la gente de Pringles, que muchos conozco de ahí. Es un pueblo magnífico, aparte, cada vez que recorro por ahí, la plaza, bueno, ahí Pringles tiene sus cosas también muy valiosas, y que la gente sepa, lo importante, ya te digo, mi función en esto, que no es mi trabajo, porque no me dedico a hacer periodismo en esto, sino a las cosas buenas que tenemos en el lugar, pero a veces es necesario que se sepa y se difunda a fondo en la región para que la gente tome conciencia y exijamos a nuestras autoridades que se hagan y se ocupen de lo que haya que hacer para que estas cosas no se repitan. Así es. Sergio, muchas gracias. Un abrazo. A vos, Ricardo, un abrazo. Sergio Marto, del portal web Sierra de la Ventana. Le agradecemos mucho realmente todo esto que ha hecho durante estos días, que han sido aportes significativos para poder traducirles a ustedes con absoluta realidad esto que ha ocurrido y que nos ha tenido inquietos durante varios días, ¿no? Pese a que a lo mejor estaba a 40 o 50 kilómetros ocurriendo, pero no nos dejaba por eso de ocupar.